Pues siguiendo con la siguiente ponencia, tenemos a don Luis Nieto Guzmán de Lázaro, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca y presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía. Es abogado desde el año 1990, inscrito del turno de oficio desde esa fecha, y al día de hoy me comenta que ayer mismo tuvo guardia, cosa que es digno de encomio, y autor de diversos libros y muy relacionado con el tema de la justicia gratuita. Así que sin más preámbulos, tiene la palabra. Muchas gracias, Miguel, y buenos días a todos y a todas los que están aquí presentes, también quienes nos siguen online. Es un auténtico placer, desde luego, poder participar en estas jornadas por varias razones. En primer lugar, porque siempre es un placer venir a esta bella ciudad de Córdoba, crisol de culturas. Ya el año pasado también tuve la ocasión, en un encuentro justamente del turno de oficio que hubo aquí en el mes de julio, también de venir de forma privada, visitar también el colegio, que el colegio no lo conocía, y siempre, en cualquier caso, también hemos recibido una gran acogida, parte del decano, como Junta de Gobierno, como el resto de los compañeros. En segundo lugar, también es un placer porque estas son las segundas jornadas sobre protección jurídica para personas con discapacidad, y las primeras precisamente fueron en Salamanca, fueron el año pasado, con lo cual pues también es motivo de satisfacción el ver que han tenido continuidad y que incluso buena parte de los ponentes pues han repetido en esta ocasión, con lo cual, pues, como digo, también es buena señal. Y en tercer lugar, también, en este caso, como presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de Abogacía Española, por cuanto este es una materia, un ámbito que también estamos propugnando desde allí. Comentaré luego con más detalle algunas de las iniciativas que se están llevando a cabo, pero en definitiva, pues también, como digo, también desde el punto de vista, también es un placer estar aquí. Agradecer desde luego a todas las personas, a compañeros, compañeras, a las entidades que han participado, al CERMI, a la ONCE, en fin, al Colegio de Córdoba, desde luego, por haber asumido la organización de este evento. Y bueno, decir que, en primer lugar, que el origen de las jornadas pues hay que centrarlo en un convenio de colaboración que ya allá por el año 2004 suscribieron tanto Fundación ONCE, CERMI, como el Consejo General de la Abogacía. Y entre los objetivos y a los efectos que aquí nos ocupan, literalmente hay un apartado del convenio que está relacionado con el objeto de mi intervención, que dice algo así como establecer un marco de colaboración en los ámbitos del acceso universal a la justicia de las personas con discapacidad, la formación y cooperación transversal y las medidas de sensibilización que faciliten la plena integración de las personas con discapacidad, así como cualquier otra que pueda mejorar su atención. Era uno de los objetivos de ese convenio y que, como digo, engarza perfectamente con estas jornadas, ¿no? Esta idea general ha tenido desarrollos concretos en aspectos concretos, en acciones formativas y sensibilización, como puede ser esta, y que se viene organizando periódicamente, también en Madrid, en las jornadas de defensa legal de la discapacidad, que va ya por su cuarta edición, participación en publicaciones, adhesión a declaraciones, informes recíprocos entre proyectos de las instituciones firmantes del convenio en materia de empleo, etc. Y muy especialmente impulsar el acceso a la justicia, el acceso universal, en la que la abogacía, desde luego, tiene máximo interés en que la justicia sea lo más abierta, lo más transparente posible y también atenta y responsable con las personas con discapacidad. Lógicamente partimos de principios como la igualdad de oportunidades o la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley que consagra el artículo 14 de nuestra Constitución, aparte, lógicamente, el artículo 24, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa de todos los ciudadanos. Como digo, desde la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo, que ahora tengo el honor de presidir, es objetivo impulsar los servicios de orientación jurídica especializados
en materia de discapacidad, y también en los turnos de oficio también que pudieran estar especializados. Pero para ello, como diré también más adelante, es necesaria la complicidad de todos, la complicidad de las administraciones, la complicidad de las asociaciones, la complicidad de los colegios de abogados, y solo con esa labor conjunta podrá conseguirse esos objetivos. Brevemente, porque me imagino que esto ya se trataría ayer, pero bueno, en materia de protección jurídica de las personas con discapacidad, lógicamente tenemos que ir al referente de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ayer abordaría, imagino, con detalle y con brillantez Ana Sastre, aprobada en diciembre del 2006 y ratificada por España en diciembre del 2007, con el propósito, entre otros, de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Desde luego, todos sabemos que la Convención fue un punto de inflexión en la historia del tratamiento de la discapacidad. Debe ser examinada desde el punto de vista del enfoque de derechos humanos, sobre la base de que las personas con discapacidad, desde luego, son titulares de esos derechos. Supone un cambio de mentalidad. Ya no se trata de una cuestión personal, se trata de una cuestión que afecta a toda la sociedad. No hablamos ya de políticas caritativas o de beneficencia, hablamos realmente de una política transversal de derechos, no tanto de derechos sociales cuanto de derechos humanos. Pasamos de la dependencia institucional a la autonomía personal, de la incapacidad a apoyar la capacidad, o de la desgracia al respeto de la diversidad. En definitiva, hablamos de derechos, derecho a la no discriminación, el concepto amplio de igualdad, y desde luego de accesibilidad universal al entorno físico, transporte, comunicaciones, pero también, y en lo que nos va a afectar aquí, a la justicia. También importante la terminología, que también se ha hablado aquí ayer, que no es baladí, también genera barreras. En definitiva, hoy contamos con una extensa normativa. Hay quien ha criticado que a lo mejor es demasiado profusa, excesiva, en el sentido bien entendido de que pueda dificultar su conocimiento y su aplicación, pero desde el punto de vista positivo, afortunadamente, al menos la mayoría de la legislación sí contempla estas situaciones, con la mayor parte de las situaciones relacionadas con la discapacidad. Pero tampoco podemos quedarnos ahí. No basta con que en el ámbito internacional o luego en el ámbito estatal estén reconocidos estos derechos. Hay que dar un paso más, que es el que realmente sean efectivos, que sean realmente materializados. Para eso, en primer lugar, habría que concienciar, o hay que concienciar, una labor de concienciación a los interesados de que pueden llevar a cabo la reclamación de esos derechos, en los que también tradicionalmente pues ha existido ciertas reticencias, ¿no? Establecer una red de defensa legal que así lo garantice, y utilizar también la justicia gratuita en aquellos casos de las personas que carecen de recursos suficientes para litigar, que es una de las principales funciones sociales de la abogacía, por la que se le garantiza el acceso a los tribunales a todas las personas que carecen de recursos o que de alguna forma pues son colectivos más vulnerables. Garantizar, en suma, la accesibilidad a los tribunales en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos. Para eso tenemos que partir, lógicamente, de la supresión de barreras. Supresión de barreras no ya solo arquitectónicas, en sedes judiciales, que todavía aún subsisten, desgraciadamente con más frecuencia y cercanía de la que podemos pensar. También en los espacios virtuales, cada vez más. La tecnología nos facilita hacer trámites, innumerables trámites, tanto ante los colegios de abogados, ante la propia Administración de Justicia. Hay que superar que no exista tampoco ningún tipo de barrera en estos espacios. En el acceso a la información, esto realmente es fundamental, porque sin la información previa
para el ejercicio de los derechos, pues en ocasiones estos quedan dificultados. Y también en la formación especializada y específica de los profesionales, de los abogados, que pueden atender este tipo de situaciones. Y aquí es donde juega, con este preámbulo, es donde juega un importante papel la justicia gratuita. Como decía antes, con la justicia gratuita, la abogacía garantiza la defensa de las personas con menos recursos económicos, colectivos más vulnerables. Decía el clásico Ovidio, aquella frase de que curia pauperibus clausa est, los tribunales estaban vedados para los pobres, nos decía entonces. Pues bien, con la justicia gratuita, con el turno oficio, se culmina la previsión constitucional del artículo 119 de la Constitución, en el que hay que garantizar el acceso a la justicia a los que carezcan de recursos. No está en el núcleo duro de la Constitución, entendido por los derechos fundamentales, pero sí en ese núcleo duro sí está el artículo 14 que he citado anteriormente, el derecho a la igualdad ante la ley. Está el artículo 17.3, que es el derecho a la asistencia letrada de todo detenido, o está el artículo 24, el tema de la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa. En definitiva, se configura como un auténtico servicio público, de tal forma que sin justicia gratuita podríamos decir que sin el derecho de defensa el resto de los derechos pueden ser papel mojado de alguna forma. Aquí debo hacer un paréntesis para decir que la abogacía ha sido pionera en muchas ocasiones, adelantándose al legislador, cuando no yendo incluso más allá de cuando el legislador ha abordado determinadas materias. Tenemos múltiples ejemplos. Lo podemos ver en violencia de género. Mucho antes de la ley integral de violencia ya existía en muchos colegios de abogados servicios especializados en atención a la mujer víctima de esa violencia. Tenemos el ejemplo en extranjería, también servicios sin financiación pública en muchas ocasiones y antes de la previsión legal. Por poner un dato que es significativo, acabamos de celebrar ahora el 16 aniversario de la vigente Ley de Justicia Gratuita y simultáneamente se ha celebrado el 22º encuentro de la abogacía en materia de extranjería, es decir, ya antes de entrar en vigor de la Ley de Justicia Gratuita ya se estaba reuniendo la abogacía buscando soluciones a la situación de los extranjeros en nuestro país y su defensa jurídica. Lo vemos en materia penitenciaria. No existe hoy en día una previsión general para todo el Estado en la cual los servicios de orientación que existen en buena parte de las prisiones tengan una financiación y, sin embargo, hay colegios de abogados, gracias a la labor altruista de nuestros compañeros y compañeras, que prestan ese servicio fundamental en las prisiones, que realmente las cifras están ahí y, pues lógicamente, las personas que están privadas de libertad están privadas efectivamente de su libertad, pero no del resto de los derechos que también pueden ejercitar. Lo estamos viendo estos días con el tema de las ejecuciones hipotecarias, de los desahucios. Se están creando servicios en los colegios, también adelantándose a cualquier previsión legal. Y por poner un último ejemplo, lo vimos el año pasado en Lorca, cuando sucedió la tremenda desgracia del terremoto, en el que hubo que duplicar o multiplicar exponencialmente los servicios de justicia gratuita para atender todas las necesidades y reclamaciones que hubo de surgir. Y bueno, pues ahí estuvo también la abogacía, donde fue necesario y donde se le requirió su servicio. Y lo estamos viendo en la protección jurídica de las personas con discapacidad, que es también un buen ejemplo de todo cuanto estoy exponiendo. No existe una previsión legal, no existe una financiación articulada, pero sí existe una actuación, bien por algunos servicios de orientación jurídica en determinados colegios, bien la realización de jornadas como esta o bien otras acciones como las que he comentado anteriormente, en las que se trata de impulsar que esa protección jurídica sea realmente efectiva. Hay una serie de acciones que se han llevado a cabo concretas desde el Consejo General de Abogacía, además de este tipo de jornadas con el CERMI y la ONCE,
En concreto, me voy a referir al Observatorio de Justicia Gratuita. El Observatorio de Justicia Gratuita es un instrumento creado hace ahora 6 años por el Consejo General de la Abogacía Española y la editorial La Ley, con motivo de un premio que otorgó la editorial a la abogacía y que se empleó en la creación de este observatorio. Este es un auténtico referente en la materia, es ahora mismo el documento de referencia. Según entraba aquí, acabo de tener una llamada del propio Ministerio de Justicia preguntándome por un dato concreto de este observatorio. Son ya 6 ediciones. Ahí se contemplan toda una serie de estadísticas del servicio de justicia gratuita en todas las ciudades, pues por comunidades autónomas, por servicios, por órdenes jurisdiccionales. Se contemplan una serie de recomendaciones de lo que se llama el Comité de Expertos, que aunque este instrumento está auspiciado por la abogacía, intervienen operadores jurídicos de todos los operadores jurídicos relacionados con la administración de justicia. Intervienen jueces, fiscales, secretarios judiciales, de asociaciones de consumidores y usuarios, defensora del pueblo, en fin, de todos los sectores, también del CERMI, Óscar Moral, que me imagino estará viendo que estuvo aquí ayer también, acude puntualmente a la cita del observatorio. Y bien, pues de ahí se realizan sugerencias o propuestas que se elevan al Ministerio. Siempre está presente en el acto en el que se pone de manifiesto cada observatorio representantes del más alto nivel del Ministerio. Pues hay una serie de recomendaciones para la mejora del acceso a la justicia, de la justicia gratuita y, en definitiva, todo lo que tiene que ver con esta materia, ¿no? Pues bien, en las últimas ediciones, y cuanto menos en las 3 últimas, recuerdo ahora mismo, para que este acceso de las personas con discapacidad sea real y efectivo a los tribunales, y más en aquellos casos en los que además pueden carecer de recursos económicos, y siguiendo esa línea de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, hay una doble propuesta que va unida, que es efectivamente la creación de servicios de orientación jurídica especializados en los colegios de abogados y también de un turno de oficio especializado en esta materia. Un pequeño inciso: cuando cualquier ciudadano quiere acudir a un procedimiento judicial y no tiene abogado, pues o no tiene recursos para afrontarlo, acude a ese servicio de orientación jurídica en los que se atiende pues indistintamente cualquier persona, sea del ámbito, la reclamación del ámbito laboral, sea del ámbito civil, sea del ámbito que sea, ¿no? Lo que se propone aquí es que haya un apartado específico para esta materia. Esta idea, claro, tendría 3 pilares en los que deben estar asentados para ponerse en marcha, para funcionar. Hay algunas experiencias que ahora diré que ya han estado funcionando, pero en cualquier caso me gustaría resaltar 3 cuestiones básicas para que sea factible esta propuesta. En primer lugar, estaríamos hablando, y no necesariamente el orden que voy a decir es por orden de importancia, pero por alguno hay que empezar, sería la información y la difusión de estos servicios y del contenido del derecho. Cuando hablamos de accesibilidad universal, lo hacemos también en cuanto a la exigencia de acceso a la información para que sea efectivo. Y, lógicamente, tiene que haber garantías de que el colectivo al que va dirigido pues realmente conozca que existen esos instrumentos. Y ahí es donde entraba en juego esa auténtica red que ponía antes de manifiesto de conjunta de administraciones, asociaciones y colegios profesionales. Que la persona con discapacidad sepa que tiene esos mecanismos, sepa si puede acceder o no, además, a la justicia gratuita, las especialidades que tiene también la Ley de Justicia Gratuita, que contempla unos parámetros, unos límites
superiores para la concesión del derecho, según el artículo 5, el cuádruple del IPREM, del índice de precios de referencia, en torno a los 30.000 euros anuales aproximadamente. Y desde luego que se estableciera algún documento claro que se pudiera distribuir fácilmente, como digo, por todas las asociaciones, que les llegara realmente a los posibles interesados. Desde el Consejo General de Abogacía estamos trabajando mucho en esta materia, en el tema de informar en general, en el tema de la justicia gratuita. Recientemente hemos elaborado lo que hemos llamado la Carta de Derechos y Obligaciones, porque también las hay, no solo son derechos, pero fundamentalmente, ya a los abogados nos gusta hablar sobre todo de derechos, pero como todo tiene su contrapartida de obligaciones de los ciudadanos en materia de justicia gratuita. De forma que cualquier ciudadano sepa, con un lenguaje además diáfano, claro, pues si puede acceder a la justicia gratuita, si cumple los requisitos o no los cumple, qué trámites debe llevar a cabo y que en definitiva pues bueno, le sirva como una auténtica guía para esa información precisa que va a requerir para acceder a este derecho. Hemos trabajado también cuestionarios de calidad para que luego, una vez que es atendido el ciudadano, también tanto el ciudadano como el profesional, como el colegio profesional, pues puedan hacer una evaluación del servicio, adoptar cuando se observe alguna deficiencia o algún punto de mejora, pues a adoptar las soluciones que sean oportunas, pero que también pues pueda tener voz ese ciudadano y también pueda ser escuchado por los colegios de abogados. Ayer mismo en Madrid presentábamos un protocolo en materia de extranjería, un protocolo que se ha venido también realizando a través de esos sucesivos encuentros anuales y con la aportación de muchos compañeros y compañeras, pues también un protocolo que se va a convertir en una guía práctica para los profesionales, que de alguna forma pues bueno, es una materia también muy específica y no está de más el tener este tipo de instrumentos, como sobre todo en beneficio de las personas extranjeras que pueden precisar esos servicios de asistencia jurídica en todo aquello que les pueda afectar. La semana que viene tenemos una reunión también en Madrid, el día 29, de todos los responsables y responsables de violencia de género, en la cual también se va a presentar una guía de buenas prácticas en la asistencia jurídica a víctimas de violencia. En el ámbito penitenciario lo mismo, se está trabajando y está también a punto de ver la luz algo similar, con lo cual, y yendo al tema que nos ocupa, sería bueno, y lo ponía como ejemplo, de que ese primer pilar, que es la información, la difusión, el que los interesados realmente sepan de qué instrumentos pueden disponer, pues sería una premisa básica para que realmente fuera efectivo. De nada nos vale crear un instrumento si no llega tanto su contenido como su conocimiento al realmente interesado. Esto de decir que es perfectamente compatible estos servicios de orientación jurídica con los servicios jurídicos que puede tener cualquier asociación, faltaría más, y son plenamente compatibles, no solo compatibles, sino que además pueden coordinarse perfectamente y hacer una labor eficaz entre ambos, ¿no? Esto nos pasó también en el ámbito penitenciario, cuando se proponía entrar en las prisiones con ese servicio de orientación jurídica. Porque claro, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita dice que todos los ciudadanos tienen derecho a una asistencia previa anterior al proceso. Esos servicios están ubicados en las sedes normalmente o bien de los juzgados o bien de los colegios de abogados. Nos encontramos con unas personas que estaban privadas de libertad, que no podían ir al servicio a recibir ese asesoramiento que todos tenemos derecho. O la única forma era llevar el servicio allí. Se veía con recelo con los propios centros penitenciarios en muchas ocasiones. Los propios funcionarios del ámbito de los servicios jurídicos veían con recelo que pudiera entrar ahí algo paralelo o que pudiera en un momento dado cuestionar una decisión que se hubiera adoptado por el propio centro. Finalmente la práctica ha demostrado que son perfectamente compatibles y los más
los que más aplauden ese servicio son los propios funcionarios, porque ven que de alguna forma es perfectamente compatible con su función. Un segundo pilar, también básico para desarrollar estos servicios, es el tema de la formación. De los letrados o de los profesionales que van a formar parte de los mismos. No porque no tengan de por sí la formación que a todo letrado, lógicamente, se le presupone, sino que estamos hablando de un ámbito en el que, como he dicho anteriormente, hay una profusa legislación muy amplia, con continuas modificaciones, continuas reformas legislativas que van incorporando algún apartado en materia de discapacidad. Es una materia transversal, es decir, una misma persona a raíz de un tema puede tener diferentes vicisitudes que requieran de un tratamiento que pueda afectar a diferentes órdenes jurisdiccionales. Yo creo que la mejor prueba de lo que digo es el temario de estas jornadas. Si observamos el temario, pues hay el tratamiento en el ámbito fiscal, en el ámbito laboral, en el ámbito penal, en todas, digamos, ámbitos que puede afectar a una persona con discapacidad. Con lo cual es importante también que haya esa visión de conjunto en esa formación en el que esté jornada pues trata de alcanzar, ¿no? Bien, en este punto llevamos ya algo avanzado. Este tipo de jornadas serían, digamos, el embrión básico para garantizar esa formación. Hemos de pensar que es un tema también muy especializado. Sería complicado que en todas las ciudades, en todos los colegios de abogados hicieran un curso, cada uno por su cuenta. Algunos son pequeños, carecen de medios, y sin embargo a través de estas jornadas retransmitidas, que perfectamente no lo permite la tecnología actual, pues realmente se podría garantizar esa formación específica, haciéndolo con una periodicidad de forma que se actualizaran constantemente los contenidos y de alguna forma este segundo pilar, pues como digo, ya va encauzado, pero es fundamental también, es fundamental para que realmente esos servicios fueran realmente operativos, ¿no? Tener esa visión de conjunto, que cualquier letrado que forme parte de los mismos tenga esa visión de conjunto, de forma que cuando le llegue el ciudadano, pues pueda tener una visión global de todas las posibles consecuencias jurídicas que puede tener su caso, ¿no? Y el tercer pilar, que no sé si es el tercero o el primero o el segundo, que es el tema de la financiación. Lógicamente, partimos de la situación actual, ¿no? La situación actual de crisis económica que lo complica absolutamente todo, que estamos prácticamente en la situación contraria, estamos ahora con el tema de la ley de tasas, hay reforma inminente de la ley precisamente de justicia gratuita, y parece que no son los mejores tiempos para ampliar derechos o para ampliar servicios, pero desde luego la defensa hay que mantenerla, porque si el servicio es necesario y tiene una virtualidad, pues eso debe ir con independencia de que, lógicamente, pues habrá que buscar las vías de financiación, y siendo todos conscientes de la situación general que atraviesa el país, pero no por ello dejar de lado o que ello nos pueda evitar seguir avanzando en la mejora de los derechos. Y claro, aquí no podemos obviar que unos servicios de estas características tienen unos gastos simplemente ponerlo en marcha, tienen unos gastos de infraestructura. Habrá que tener unos locales, habrá que tener algún personal para la tramitación de solicitudes, para contestaciones, en fin, correspondencia, los propios letrados que atiendan. Podrá ser mayor o menor, pero algún coste tiene también. La propia formación, pues son costes que están ahí. Desde luego, por la parte que nos toca a los colegios, pues tampoco partimos de cero, porque efectivamente si tenemos ya montado un servicio de orientación jurídica en general, pues quiere decir que tenemos ya esa infraestructura básica. Lógicamente esto sería un pequeño plus de trabajo, pero esa infraestructura en cuanto a esos locales, ese personal y esas actuaciones, pues está ya montado, con lo cual no es lo mismo partir de cero
que partir ya con toda la infraestructura del tema del turno de oficio y de la justicia gratuita. Pero en todo caso, lo deseable sería que hubiera una financiación estable en la que la solución que creo que sería la viable sería que hubiera un esfuerzo conjunto de todos los intervinientes, que hubiera un esfuerzo conjunto por parte de la Administración, y si la Administración a nivel teórico no cuestiona estos servicios, antes al contrario, en cualquier foro, en cualquier reunión que se tenga con algún responsable, reconoce la virtualidad de estos servicios, pues que la Administración de algún lado sacara algo para atender estos servicios. Las propias asociaciones, sabiendo la situación ahora, diría alarmante, ¿no?, de los recortes. La semana pasada ha habido reunión en Valladolid, ¿no?, creo que era el Congreso Estatal de CERMIS autonómicos, ¿no?, en la que se ha puesto de manifiesto pues realmente el auténtico peligro que está habiendo ahora para los servicios que están consolidados y que pueden estar afectados. Pero bien, también las asociaciones también algo tienen que decir aquí, y por supuesto los colegios profesionales, como digo, pues igual que tienen otros servicios en los que muchas veces no están remunerados o muy escasamente remunerados, pero que también pusieran de su parte para que fuera posible el llevarlo a cabo, partiendo de la convicción que tenemos todos de que es una realidad que hay que atender y que es de justicia que esto se sacara adelante, ¿no? Y esto no es solo teoría, Decía antes que en el Observatorio de Justicia Gratuita hay recomendaciones, hay estadísticas y también se realizan informes sobre aspectos puntuales de la justicia gratuita. Pues bien, en el informe del año pasado se incluyó, en el observatorio, se incluyó un informe específico sobre los servicios de orientación jurídica que estaban funcionando en materia de discapacidad, concretamente en los colegios de abogados de Alicante y de Madrid. Y los informes de ambos coincidían en una cosa, tenían una conclusión común, es que los servicios funcionaban. O sea, estaba contrastado por la práctica, por las estadísticas, por las encuestas de calidad incluso, que esos servicios son necesarios y que una vez que se ponen en marcha, pues demuestra que son eficaces y efectivos. Por poner algún ejemplo, ambos tenían un incremento exponencial de un año a otro, desde su creación al año siguiente. En el caso de Alicante habían empezado con 2 días a la semana y al poco tiempo hubo que ampliarlo a un tercero, porque los 2 días resultaban escasos para atender a todo el servicio. Incluso empezaron en Alicante Capital y hubo que poner alguna delegación por ejemplo, en el caso concreto de Benidorm, fuera ya de la capital, y atendían incluso no solo a personas de esa demarcación, sino incluso de otras localidades o incluso de provincias cercanas. En el caso de Madrid, que ha tenido ahora importantes problemas también con el tema de la financiación, se aportaba la estadística de 2009 y de 2010. Y se veía cómo del primer año, de 1.203 consultas, se pasó a 2.255. Es decir, casi duplicó el servicio ya una vez que iba siendo conocido, un 87,45% de incremento. Y cómo la materia de justicia gratuita, de 79 solicitudes, se pasó al año siguiente a 164, es decir, más del doble, 107,59%. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que el servicio iba siendo conocido, en el momento que el servicio iba siendo utilizado por los usuarios, por personas con discapacidad, no solo tenían ese acceso a ese asesoramiento previo especializado, sino que además se le ponía de manifiesto la posibilidad de ejercer sus derechos vía también justicia gratuita, como lo prueba el hecho que se duplicaran las solicitudes que fueron llevadas a cabo. En ambos informes, en ambos colegios, había puntos en común, como que los letrados efectivamente debían estar especializados o tener una formación específica en esta materia. Yo creo que ese es un punto que hay un consenso en esta cuestión.
En cuanto al ámbito subjetivo, a qué personas se atendía en esos servicios, coincidían también en no ceñirlo exclusivamente a los propios interesados, a propias personas con discapacidad, sino también a familiares, a asociaciones, a plataformas, a personal de asistencia social, en definitiva, a todo aquel que tuviera un interés directo y en la materia de interés que fuera directamente relacionado con lo que le afecta al interesado final. Tampoco se le solicitaba, para la atención del servicio, no se le solicitaba los requisitos de la justicia gratuita. Es decir, ese asesoramiento inicial se hacía a toda aquella persona con discapacidad que acudiera al servicio sin tener que realizar los formularios propios que cualquier ciudadano, cuando acude a un servicio de orientación jurídica, tiene que realizar para ser atendido. Con lo cual también era una forma de facilitar el acceso a estos servicios. Cuestión diferente si luego, a partir de ahí, de esa orientación, el ciudadano quisiera realizar ya una reclamación, una demanda jurisdiccional, pues ya ahí sí tendría que realizar la solicitud en forma de que se le reconozca la justicia gratuita, que no es solo además el tema de abogado y procurador también, sino que la justicia gratuita tiene otros contenidos, como por ejemplo el hecho de que se le facilite un perito gratuito si la demanda requiere de una asistencia pericial, si tiene que obtener copias o del registro de la propiedad o de notarías, pues también tiene unas reducciones importantes. Las costas, hoy en día, el que tiene justicia gratuita está exonerado de pagar las costas procesales, los gastos del proceso, en caso de que no se le estime su pretensión, y salvo que venga mejor fortuna en un plazo de 3 años, con lo cual, pues bueno, se trata de que con esa solicitud de justicia gratuita ya tenga la cobertura de todo el alcance del derecho que prevé el artículo 6 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. En cuanto al objeto, el objeto de los servicios es un asesoramiento integral, desde situaciones relacionadas con el ámbito de la dependencia a, como decía, cualquier orden jurisdiccional, de todos los que se están viendo en estas jornadas, cualquier situación que pudiera producirse. Y como digo, pues bueno, en materia de financiación, pues o bien en el caso de Alicante, la aportación fundamental era del propio colegio, con algún convenio también, en el caso concreto creo que era el Ayuntamiento de Benidorm, el caso de Madrid también el colegio, participaba la Comunidad de Madrid, que ahora mismo está con esa situación problemática, y en definitiva, pues bueno, creo que constituyen buenos ejemplos realmente de la efectividad de este servicio. ¿No son los mejores tiempos? Pues efectivamente no son los mejores tiempos, pero tampoco creo que porque no sean los mejores tiempos debemos dejar de seguir insistiendo en esta idea que es algo más que una idea, sino que ha tenido un desarrollo práctico, que se ha visto que es operativo, que se ha visto que es necesario, porque si se duplica el número de consultas, si se duplica el número de demandas de justicia gratuita, es porque falla algo, o que fallaba algo antes de que existiera el servicio. Y volvemos otra vez al tema de la información. Con lo cual, pues bueno, solo me cabe de seguir apoyando la idea, seguir insistiendo, tanto a nivel personal como en mi posición en el Consejo General, en que entre todos no decaigamos y bueno, sigamos buscando soluciones para que esto se pueda llevar adelante. Y en todo caso, pues como digo, animar a todos los que están en esta iniciativa y no decaer en el intento. Y por mi parte, pues muchas gracias por su atención. Abrimos un pequeño turno de preguntas, breve, porque estamos de tiempo regular. ¿Hay alguna pregunta? Voy a romper un poquito yo el hielo. Habida cuenta la entrada de la ley de tasas con respecto a la justicia gratuita, ¿sabes como miembro del Consejo si va a haber una modificación? Porque teniendo en cuenta que
La justicia gratuita está en el doble del IPREN, ¿no? La persona que gana más de 1.100 euros, corrígeme si no, 1.100 euros al mes ya no tiene derecho a justicia gratuita. Si a ello se le añade que con la nueva ley de tasas, un recurso hay que poner antes de pagar abogados, procuradores, 800 euros, pues habrá que subir, ¿no? ¿Sabe algo como miembro del Consejo? Bueno, hay que esperar a ver, está ahora mismo en tramitación y además inminente, incluso la propia ley de tasas acaba haciendo una referencia a la ley de justicia gratuita. Ya ha habido hasta 2 borradores diferentes por parte del Ministerio y en ese sentido pues hay que ser cauteloso hasta esperar cómo acaba la cuestión. Pero desde luego sí hay una referencia en el segundo de los borradores a la tasa y la justicia gratuita, que es que en principio exoneraría para la primera instancia y en la segunda instancia se mantendría un 20% de la tasa. Por seguir con el ejemplo, si un recurso de apelación, que dicho sea entre paréntesis o sin paréntesis, es una auténtica barbaridad, que haya que pagar 800 euros de tasa, aparte de la cuestión luego de la entidad económica, el porcentaje por la entidad económica del asunto, pues estaríamos hablando que el beneficiario de justicia gratuita tendría que pagar el 20%, estaría un mínimo de 160 euros para poder recurrir, siempre y cuando cumpliera el primer IPREN, el primer tramo. Quedarían exentos los ciudadanos que no alcanzaran el primer tramo del IPREN, pero los que estuvieran entre el primero y segundo, que tendrían derecho a la justicia gratuita, tendrían que abonar la tasa. Con lo cual, es realmente también preocupante esta cuestión, pero bueno, habrá que esperar, como digo, en todo caso, a que la ley pues vea cómo queda finalmente, ¿no? ese proyecto. Bueno, pues efectivamente, aunque no tiene que ver con el tema, pues bueno, es un tema que está encima de la mesa. Está encima de la mesa tal como viene redactado, porque efectivamente puede haber una disfunción entre la designación provisional del colegio y la interposición de la demanda antes de que haya una resolución, digamos, definitiva que reconozca por parte de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita al Derecho. Está encima de la mesa. Sí, el tema de la unidad de convivencia es un tema que está encima de la mesa en el borrador de reforma. La situación actual de la ley el concepto es unidad familiar. Unidad familiar incluye al matrimonio, el matrimonio es exclusivamente lo que se está contemplando. Hay una diversidad en unas comisiones y en otras, y ya no siquiera diferencias autonómicas, sino en una propia comunidad autónoma no se siguen los mismos criterios. Por ejemplo, con la unidad de hecho, la unión de hecho, las parejas de hecho, pero en principio son ingresos computables de ambos cónyuges, ambas parejas donde se compute, y serían en torno a los 15.000 euros brutos. Es un poco el límite para que nos hagamos una idea. En el caso de personas con discapacidad se duplica ese límite. Yo, si no hay más preguntas, o aunque lo haya después. Sí. Quería preguntarle a don Federico, en principio, cuando una persona va a realizar un acto jurídico a una notaría, es el notario el que decide o valora si esa persona tiene capacidad para ese negocio jurídico concreto. Así es. Así es. En principio, si al despacho, al suyo de algún compañero, va una persona con síndrome de Down, simplemente o fundamentalmente por sus rasgos que ya lo identifican como una discapacidad perfectamente definida, usted o cualquier compañero va a entender que esa persona no tiene capacidad para realizar ese acto jurídico. Va a ser muy difícil, creo, o en la práctica debe ser así, que una persona con síndrome de Down en el pleno siglo XXI acude a un notario y un notario le autorice para realizar, por ejemplo, una compraventa.
debemos tener en cuenta, yo creo que los profesionales también, en su caso ustedes, deben Sí. estar más preparados en este sentido, porque yo la discapacidad que conozco bien es el síndrome de Down. Entonces creo que un síndrome de Down de hoy no es el síndrome de Down del Código Civil. Ni un síndrome de Down es igual que otro síndrome de Down, igual que usted no es igual que la persona que tiene sentada al lado, evidentemente. De acuerdo. Pero creo que ese no es el conocimiento general que se tiene en Así es. Entonces, creo que hoy día, no sé si eso es así o no, pero cualquier persona con síndrome de Down no le queda otra opción que pasar por un proceso judicial de incapacidad con lo inconveniente y lo doloroso que es todo. Le comento si quiere. Yo hace 2 semanas, por ejemplo, una persona con síndrome de Down en mi notaría, y firmó una escritura porque yo jugué que tenía capacidad para hacerlo. Quiero decir, evidentemente el problema del síndrome de Down es lo que usted manifiesta, y yo, por ejemplo, con algún empleado de allí lo he comentado y me lo decía, y yo, porque a ellos también les extrañó, es verdad, hay gente que le choca, ¿no? Le digo, pues mire, yo hablé con este señor y este señor pues tenía capacidad y conocía perfectamente lo que estaba haciendo. O sea, también los actos jurídicos no son todos iguales. No es lo mismo aceptar una donación que hacer una compraventa, que, en fin, hay que valorar la capacidad de cada persona para lo que está haciendo. Pero no porque sea síndrome de Down, para cualquier persona. Y evidentemente hay razón en que el tema del síndrome de Down es peculiar. ¿Por qué? Porque lo llevan en la cara. Quiero decir, hay muchas personas pues que tienen menos capacidad y menos actitud para muchas cosas, pero no lo manifiestan de esa manera tan clara. Evidentemente estoy de acuerdo con usted, y yo, por hablarle un poco de mi experiencia, pues yo en mi notaría han venido personas con síndrome de Down y han firmado algunas cosas. Vamos, en concreto a nadie, ninguna persona con síndrome de Down que ha venido le he dicho que no, porque previamente lo habíamos hablado. Pero es verdad que lleva razón en que hay a quien le impacta, pero yo creo que no debería ser así. Estoy absolutamente de acuerdo con usted, porque hay que valorar a la persona con arreglo a lo que percibe, a lo que es y lo que es capaz de entender. Y lleva usted toda la razón del mundo, cuando además a día de hoy hay personas con síndrome de Down porque estudian una carrera, que se dedican a ser actores, como conocemos algunos, y que desarrollan una vida con normalidad. Estoy de acuerdo absolutamente con usted, y eso es lo que un poco he querido yo plasmar aquí. Una persona que trabaja, una persona que desarrolla una vida con normalidad, si luego resulta que para hacer algo tiene que verse sometido a un procedimiento de incapacitación, pues estamos haciendo las cosas muy mal. Yo le comento en una de las ocasiones, y ya es para cerrar un poco, para que usted se dé cuenta de la mentalidad que hay que superar un poco. Yo, cuando una persona firmó una escritura con síndrome de Down, me llamaron a los pocos días del sitio donde esa escritura iba destinada y me dijeron, se lo digo para que se haga un poco una idea de cómo son las cosas: oye, Federico, que me he enterado porque del pueblo aquí no viene nada, pero que esta chica tiene síndrome de Down. Yo le dije, pues sí, tiene síndrome de Down. Yo soy el que juzgo la capacidad de la persona que viene aquí, soy el responsable de ese juicio de capacidad, y tiene capacidad suficiente para hacer lo que ha hecho. Y me dice, pero es que no pones nada en la escritura. Y digo, bueno, pero ¿qué tengo que poner? Si es rubia, es morena, o es alta o baja. ¿Me comprende o no? Estoy de acuerdo absolutamente con usted, y precisamente esa es la mentalidad que hay que superar. ¿Vale? Otra cosita, yo no sé si hay más preguntas o no. Hemos dejado ahí fuera una memoria de la Fundación Equita. Lo digo porque muchas veces estos foros pues son interesantes, aprendemos todos mucho, pero luego las cosas se van, y hay también problemáticas específicas y concretas que no se pueden atender, lógicamente. Nosotros disponemos de un consultorio que por vía internet pues se puede acceder con facilidad para todo lo que son cuestiones particulares y demás, sin perjuicio que, lógicamente, las notarías siempre están cerca. ¿Vale? Gracias. Me están tirando de la oreja por ahí fuera, así que vamos a hacer una breve pausa.